Buenas tardes. Vamos a comenzar con el consentimiento. El consentimiento es el acuerdo de voluntades, básicamente. O sea, la unión de la oferta y la aceptación. Hemos dicho que el contrato es una especie de acto voluntario y que está definido en el artículo 260 como aquel realizado con discernimiento, intención y libertad, que son los elementos internos del acto voluntario, y que se manifiesta por un hecho exterior. Como se trata de un acto jurídico bilateral, cuando hablamos de consentimiento, hablamos de dos voluntades que se manifiestan, se exteriorizan y se funden para crear un ente, un resultado común, que es el contrato, el acuerdo de voluntades. Ahora bien, esa voluntad común que constituye el consentimiento, como lo señala el artículo 971, por ejemplo, cuando habla de la formación del consentimiento, esa voluntad común que se exterioriza puede manifestarse o exteriorizarse de distintos modos. En otras palabras, hay distintas formas de manifestación de la voluntad. El artículo 962, referido a los actos jurídicos, lo dice expresamente. Los actos y los contratos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Existen dos teorías clásicas en cuanto a la manifestación de la voluntad, que puede ser expresa o puede ser tácita. La pregunta sería, ¿cuándo la manifestación de voluntad es expresa y cuándo tácita? Un ejemplo, Juan le dice a Pedro, te vendo un código civil a 2.000 pesos. Si Pedro le dice, sí, acepto comprarte el código civil a 2.000 pesos, hay una manifestación expresa de la voluntad. Ahora, si Pedro le ofrece comprar el código civil a Juan y le deja 1.000 pesos sobre la mesa, si Juan deja el código y toma los 1.000 pesos y se va, hay una aceptación contractual. Pero esa manifestación de la voluntad, ¿es expresa o es tácita? Es simplemente un comportamiento conclusivo del contrato. En los ejemplos es fácil discernir la manifestación expresa de la tácita, pero cuando debemos elaborar teorías, la cuestión se complica un poco. Clásicamente, como dijimos, había dos teorías. La objetiva sostenía que debían tomarse en consideración los medios utilizados para manifestar la voluntad. Si se empleaba un medio directo como el lenguaje verbal o escrito, la declaración de voluntad es expresa. En cambio, es tácita cuando no se utiliza el lenguaje, sino se realiza un comportamiento del cual se puede inferir o deducir esa voluntad. La otra teoría, llamada subjetiva, establecía o afirmaba que la distinción reside en la finalidad o el propósito de la gente. Si quien emite una declaración o un comportamiento lo hace con un propósito de manifestar su voluntad contractual, es expresa. Caso contrario, sería tácita. El doctor Guayar, en su libro, reformula con buen criterio la clasificación y distingue. La manifestación de voluntad expresa será aquella en la cual se utilicen medios lingüísticos, o sea, el lenguaje verbal u escrito, y que esté destinado a exteriorizar la voluntad contractual. En otras palabras, hay una conjunción o una unión de las dos teorías, de la objetiva y de la subjetiva. Para que la declaración de la voluntad sea expresa, debe utilizarse un medio lingüístico, pero además tiene que tener la finalidad, la expresión de voluntad, de manifestar la aceptación contractual o la voluntad contractual. Por el contrario, la manifestación de voluntad será tácita cuando se realiza por medios no lingüísticos, hechos, comportamientos, e inclusive el silencio, como vamos a ver, puede ser considerado una declaración de voluntad. O también cuando se utilizan las palabras, pero en un sentido distinto al de la expresa aceptación del contrato. Por ejemplo, el presidente me ofrece donarme una lapicera de oro que tiene él ahí en su escritorio, y yo lo miro y le sonrío y le digo gracias, se la voy a entregar a mi hija
que la va a aprovechar mejor que yo. Eso, hay una declaración verbal, pero mis palabras no van dirigidas a aceptar expresamente el contrato, sino que tienen otro objetivo, otra finalidad, que es decir, se la voy a entregar a mi hija. Pero de esa manifestación se infiere lógicamente y razonablemente la aceptación contractual. Ahora bien, tengan cuidado cuando analizan los contratos por adhesión, porque aquí la aceptación por parte del adherente entendemos que debe ser expresa y rodeada de ciertas seguridades o formalidades. Y eso surge del artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, del artículo 1100 del Código Civil y del artículo 10 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establecen ciertas formalidades o requisitos, por ejemplo, la redacción de documento de venta, el cumplimiento de cierto deber de información, y se exigen ciertas formalidades que son compatibles únicamente con la declaración de voluntad expresa por parte del consumidor. ¿Por qué ocurre esto? Porque, como vamos a ver cuando hablemos de forma, existe una vinculación entre el consentimiento y la forma. Tan es así que en el antiguo derecho romano, una de las clasificaciones entre los contratos era consensuales versus formales. Pero además, porque el derecho primitivo y el romano era estrictamente formalista, tal como ocurre con el derecho anglosajón, y después en la evolución se fue evolucionando, para la redundancia, hacia el aformalismo, o sea, hacia el principio de libertad de formas, que es el que hemos receptado en nuestra ley, producto del racionalismo, del Código de Napoleón y de ciertas circunstancias históricas en las cuales se ensalzó la autonomía de la voluntad por sobre el Estado. Ahora bien, en el ámbito del derecho del consumidor y de la contratación por adhesión, vemos el renacimiento de un formalismo con un sentido ya no ritual, sino tuitivo o protectorio del consumidor y del adherente. Y ese formalismo es compatible con una declaración de voluntad expresa, y es lo que surge del artículo 4 y 10 de la Ley de Defensa del Consumidor y de 1100 del Código, que les pido por favor que lo vean.